Pues buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada del ciclo de talleres Viernes Sostenibles que hacemos desde la Cámara de Comercio de Cantabria en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Soy Llano San Miguel, no sé si me conocéis todos, soy la responsable de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Cantabria y hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre las oportunidades de innovación sostenible para vuestras empresas. Para ello tenemos la suerte de contar con Juan José Fernández, que es CEO de Eco3G Consultores. Él luego nos contará un poquito más, pero bueno, es una consultora especializada en desarrollar proyectos de I+D y aprovechar pues, las oportunidades de financiación para ello. Como siempre os voy a hacer yo una pequeña introducción del programa Sostenibilidad, que es en el que englobamos todos estos talleres. Es un programa que llevamos desarrollando en la Cámara desde el año 2021 y cuyo objetivo es mejorar la competitividad de las pymes mediante un impulso a la sostenibilidad. Los beneficiarios pueden ser pymes o personas autónomas que tengan algún tipo de actividad económica en la Comunidad de Cantabria y está financiado por fondos FEDER y cofinanciado por la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria. La solicitud se realiza a través de la sede electrónica de la Cámara de Comercio. Lo que pasa es que actualmente no tenemos abierta la convocatoria de este año. Esperamos que se abra en el mes de marzo. Si alguno tiene interés en recibir más información sobre las fechas de apertura, pues que contacte conmigo. En cuanto tenga la actualización de esas fechas, pues os las paso. El programa tiene dos fases. Bueno, tiene una parte de asesoramiento a empresas y otra parte de acciones de sensibilización. Entonces, en la parte de asesoramiento a empresas, pues contamos con dos fases. En una primera fase lo que hacemos es un diagnóstico personalizado de sostenibilidad, en el que incluimos una parte de huella de carbono con el cálculo de la huella de carbono siempre del año anterior. Incluimos una parte de eficiencia energética, de economía circular y de la Agenda 2030. Este diagnóstico es totalmente gratuito para las empresas, lo realizamos los técnicos de la Cámara. Y como resultado de este diagnóstico elaboramos un informe de recomendaciones en el que se propone la ejecución de una serie de proyectos de mejora. En este punto la empresa puede decidir si realiza alguno de sus proyectos o si renuncia a esta parte. Si realiza alguno de sus proyectos entra en la fase 2 del programa, para lo cual tendrá que contratar a una empresa externa para que desarrolle ese proyecto y accede a una subvención del 60% de la inversión hasta un máximo de 7.000 euros. Además, este año se prevé incluir, que es una novedad del 2024, se prevé incluir un 4% adicional en concepto de gastos indirectos. En el caso de que la empresa decida no realizar ninguno de sus proyectos de mejora en ese momento, no pasa nada, se puede renunciar a la fase 2 y, como ya he dicho que toda la parte anterior es gratuita, en ningún caso va a suponer coste para la empresa. Nos pasa mucho que hay empresas que realizan la fase 1 un año y con el informe pues van madurando internamente las posibles mejoras y al año siguiente ya pasan a la fase 2. Ese diagnóstico se conserva 2 años consecutivos, con lo cual entran directamente a la parte de la subvención. El tipo de proyectos que se pueden desarrollar es muy amplio. Como veis, tenemos un catálogo que está categorizado por las 4 áreas que os comentaba que incluye el diagnóstico inicial. Pero también tenemos la posibilidad de solicitar un proyecto personalizado. Si el proyecto que quiere hacer la empresa no encaja en ninguno de estos, pues podemos hacer uno personalizado a medida y también podría estar subvencionado. La otra parte que os comentaba que tiene pues, asesoramientos a empresas, que es lo que ya os he comentado, y por el otro lado las acciones de sensibilización, que son a través de las cuales hemos lanzado este ciclo de talleres Viernes Sostenibles, que empezamos en 2022 y gracias al que estamos hoy aquí. Os he puesto aquí todas las jornadas que hicimos el año pasado porque la mayor parte de ellas las hemos grabado y las tenéis disponibles en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Cantabria. Así que si alguna de las temáticas os interesa, pues podéis visualizarlo ahí. Al final son jornadas que realizamos siempre en viernes, que tratan diferentes temáticas. Unas veces son presenciales, otras virtuales, otras mixtas, dependiendo un poquito de la disponibilidad de la persona ponente. Y he aprovechado, aunque hoy es la tercera del 2024, no tiene mucho contenido esta diapositiva, pero sí quería ponerla para aprovechar a meter el enlace en el que podéis acceder a todos estos vídeos. Luego os mandaré la presentación, así que ahí lo tenéis. Y nada más, muchísimas gracias por pasar este rato hoy con nosotros. Os dejo ahí mis datos de contacto por si tenéis cualquier duda o queréis ampliar información.
Y sin más, le doy paso a Juan José. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Vale, pues muchas gracias a la Cámara de Comercio de Cantabria por la invitación y a todos por asistir. Hemos hecho la jornada presencial, se lo dije a Llanos, porque aunque la palabra innovación parece apasionante, de lo que vamos a hablar hoy es conceptos un poco teóricos y es un poco, lamento deciros, es un poco aburrido a la gente joven. Por eso también lo hemos hecho presencial, porque telemático hubiera sido catastrófico. La parte buena es que voy a intentar ser muy rápido, muy sintético, porque también si de esto sabes, te vas a aburrir porque ya lo sabes, y si no sabes, pues son conceptos un poco, reitero, aburridos. Pero eso, voy a dar 3 o 4 tips para que todos os quede claro, y luego hay mucha información como de todo hoy en el día por la red. Entonces, pues bueno, cuando se busque información, yo creo que con las 3 o 4 conceptos básicos luego ya es más fácil y como siempre, pues tendréis mi contacto, tenéis el contacto de la cámara, cualquier duda a vuestra disposición. Pues bueno, esto es un poco cómo he estructurado la ponencia. Vamos a hablar un poco de lo que es la I+D+I con enfoque de sostenibilidad. Esto es importante. Lo que antes de la pandemia era algo diferencial, la sostenibilidad en la empresa, donde estamos jugando, compitiendo las empresas españolas en Europa a partir de los fondos Next Generation famosos. Europa ha decidido, es una decisión política, que todos los proyectos que se financian tienen que tener enfoque de sostenibilidad. Entonces, ya no es una diferenciación, es una necesidad. No obstante, yo considero, bajo mi experiencia, que sigue siendo diferencial el hacer un buen proyecto de sostenibilidad. Aquí está la primera gran mensaje que os quiero dar. A veces existe la creencia de que esto de la I+D+I pues está en manos de grandes multinacionales, pues de Apple, de Microsoft y de todas estas grandes empresas que realmente dominan la sociedad. Es cierto que esa gente, si está donde está, es porque ha hecho grandes inversiones y grandes proyectos de I+D+I, pero realmente cualquier empresa, cualquier pyme, cualquier pequeña empresa, cualquier startup que opere en el mercado, si está operando en el mercado es porque ha hecho I+D+I. Lo que ocurre es que a veces se ha hecho, bueno, pues somos pymes, yo tengo una pyme, pertenezco a una pyme, el día a día te come realmente y no eres consciente, no has reflexionado de que realmente tú estás haciendo I+D+I. Entonces, ese es el primer gran mensaje. La I+D+I es para todas las empresas, todo el mundo, cualquier empresa que esté en el mercado, con algún pequeño matiz que luego comentaré, pero cualquier empresa que esté operando en un mercado como el actual, que es súper competitivo, donde va todo muy rápido, es porque realmente has hecho I+D+I. Si no, es que ni estarías en el mercado. Entonces, os invito a que luego, o si queréis luego en la fase de consultas podemos ayudaros, reflexionéis, seguro que vuestra empresa tiene I+D+I, aunque quizá no lo sepáis. Y estas son las definiciones, que hay muchas, cada convocatoria o si vas a la ley de Hacienda, de las deducciones fiscales, vas a una convocatoria de subvenciones, te van definiendo lo que en ese marco es I+D+I. Realmente son todas muy parecidas. Y aquí es el segundo gran mensaje. Entonces, la I mayúscula, que es investigación, la D mayúscula es desarrollo y la I pequeña, la I minúscula es innovación tecnológica, que también aquí hay una confusión porque se habla de innovación en genérico y cuando se habla de innovación en genérico incluye la I+D+I, incluye las 3. Pero luego está la I pequeña, particularmente. Entonces, bueno, ahí es lo primero de la confusión. Y luego ya lo que termina de ser muy confuso, pero es el segundo gran mensaje, es que si lees las definiciones, pues yo llevo casi 20 años en el mercado y las leo y me sigo quedando igual. Pues realmente, a ver, la investigación sí que queda bastante claro que lo que es investigación pues queda muy circunscrito a teoría y la investigación se hace en las universidades o, bueno, pues una multinacional que tiene miles de personas sí que puede dedicar 10, 100 personas a investigar, a hacer
trabajos por los que no se espera tener resultado. ¿Qué es la investigación? Pues son fórmulas matemáticas que a lo mejor alguien piensa que no sirven para nada y a lo mejor es cierto que en ese momento no sirven para nada, pero generar conocimiento como sociedad no se puede despreciar, todo lo contrario, tenemos que ponerlo en valor y seguro que el día de mañana sirve. Y un ejemplo muy claro es las predicciones meteorológicas, que hace muchos años nunca acertaba y ahora te dicen cuándo va a llover con segundos. Y eso es porque había una gente que también, a veces yo que soy ingeniero, se suele despreciar a los matemáticos, más que los matemáticos no sirven para nada. Pues todos los algoritmos, todas las matemáticas, pues han llevado que con una evolución, fórmulas que estaban en un cajón, ahora mismo pues eso te dicen si vas a ir a ver a Racing y va a llover o no. O sea, eso es la investigación, ¿no? A corto plazo parece que no tiene utilidad, pero como sociedad tenemos que apostar. Luego ya la del desarrollo ya sí que se puede ubicar más en una empresa. Y pues eso viene de utilizar los resultados de la investigación y aplicarlos a un proceso industrial, a un producto industrial. Sigue siendo un poco teórico todo lo que es el concepto de desarrollo, pero bueno, ya sí que se puede ubicar casi en cualquier industria. Lo único que sí que te pone abajo, que es novedad objetiva. Cuando hablas de desarrollo sí que tienes que comparar lo que tú consideras que es un invento, lo que es un proyecto, una invención, algo innovador. Cuando le dices a alguien que te va a dar dinero por tu idea, le tienes que demostrar que tu novedad es objetiva. Eso es lo que determina la I+D y concretamente porque es más humano, más cercano al desarrollo. Es decir, tú tienes que decir, mira, yo voy a hacer este producto, voy a sacar esta camiseta textil y no hay otra en el mercado igual que esta por lo que sea. Pues porque el sudor lo recicla, lo evapora más rápido que nada. Entonces tienes que demostrar objetivamente, comparándote con todas las camisetas del mercado, con todos los productos, que es nuevo. Y eso es desarrollo. Y luego ya vamos a la innovación tecnológica. Y es que si tú lees la definición es análoga. De hecho, la palabra, donde el desarrollo pone sistemas de producción para la mejor técnica sustancial de materiales, en la innovación se habla que difieran sustancialmente. O sea, es sustancial y sustancialmente. O sea, es que es un matiz. Entonces, otro tema. Las definiciones son subjetivas. Es decir, tú presentas una memoria de un proyecto, de una idea que tienes y a una persona le puede parecer desarrollo porque lo considera, él dice, bueno, pues esto es novedad objetiva, y a otro le puede parecer innovación porque considera que es un proyecto más, que en el mercado hay más cosas. Y esa es la segunda gran idea. Estamos en un mundo que es subjetivo. Y además, que bueno, que estaría bien, ¿no? Pues me das desarrollo y más innovación. Pero cuando hablamos en empresas, estamos hablando de una deducción fiscal al 12% o estamos hablando de una deducción fiscal al 42%. O estamos hablando de que te den una ayuda sobre 100.000 euros del 10% o que te la den estamos hablando de 10.000 euros o estamos hablando de 50.000. Entonces, allá importa más, ¿no? que te digan que es desarrollo, que sea innovación. Y al final, pues lo que tienes en el mundo de los proyectos I+D, como lo que tienes que hacer es documentarlos, presentarlos ante una administración o ante la agencia tributaria para que te los evalúen, pues tienes que armarlos muy bien. Tienes que hacer una buena defensa de tu proyecto y ahora mismo pues las defensas se hacen buscando patentes, buscando páginas web de la competencia, identificando muy bien otros productos en el mercado, defendiendo el valor que tiene tu producto, lo que vas a hacer o bueno, lo que ya has hecho con respecto a la competencia y bueno, y todas las herramientas que existen ahora de creación digital están muy bien porque a una persona que está evaluando un proyecto le entra muy rápido por los ojos, entonces si tú haces una buena memoria, una buena presentación, una buena infografía, lo tienes ganado. Pero volvemos a insistir, es subjetivo. Todos los proyectos que te digan es I+D o es IT, es subjetivo. En cualquier caso, la I pequeña es un gran cajón desastre para todas las empresas porque también la definen como
novedad subjetiva, avance tecnológico en la empresa. Es decir, puede ser un proyecto de innovación tecnológica, puede ser algo que tu competencia o que el mercado ya tenga, pero tú no tienes. Entonces, como es novedoso para ti, ya estás haciendo innovación tecnológica. Bueno, aquí es las preguntas que todos nos deberíamos de hacer, o en vuestro ámbito os deberíais de hacer para ver si estáis haciendo I+D+I, que vuelvo a insistir en el principio, seguro que sí. Entonces, pues tienes que hacer una reflexión sobre qué diferencia tu empresa o qué diferencia tu idea de proyecto, qué diferencia tu producto de la competencia, y ahí seguro que encuentras algo, sino uno, no solo uno, sino varios argumentos a los que agarrarte para defenderte como innovador. Y aquí la tercera gran tip es que cuando se habla de I+D+I siempre va asociada a tecnología. No sirve ser original, no sirve ser el primero, no sirve ser el primero en llegar, sino que tienes que además desarrollar tecnología. El primero que abre pues, una tienda de golosinas enfrente de un colegio es innovador, sí que es innovador porque ha sido el primero, es original, pero una tienda no incluye tecnología. Entonces, los proyectos de I+D+I, cuando se habla de proyectos de I+D+I, tienes que incluir tecnología. Y tecnología no es únicamente tecnología digital, no es únicamente software, no es únicamente hardware, cacharra de informática. Puede ser desarrollar un nuevo material para textil, puede ser desarrollar o combinar una serie de baterías para dar un sistema nuevo de almacenamiento energético. Pero bueno, es importante. Siempre tiene que haber tecnología, tiene que haber un desarrollo tecnológico, tiene que haber algo que avance. No sirve con ser original. En ese sentido, lo que es diseño gráfico, lo que son, por ejemplo, un videojuego, hacer un videojuego, la parte gráfica no te la van a considerar nunca innovación tecnológica. Te considerarían innovación tecnológica por los algoritmos por los que las imágenes corren más rápido, o por ahí tendrías que agarrar la I+D+I desde el punto de vista que entendemos, porque aquí siempre estamos hablando de que detrás de la I+D+I hay dinero, hay apoyo financiero público o hay ventajas fiscales. Luego, para hacer I+D+I, como siempre estamos ubicados en empresas pequeñas, a ver, también las multinacionales, es muy importante tener alianzas, porque evidentemente uno solo o una empresa pequeña pues es complicado que puedas abordar todos los retos que tienes tecnológicos. Entonces, siempre tienes que apoyarte en universidades, en centros tecnológicos, en ingenierías o en otras empresas. Y luego ya el último tip ya teórico es la I+D+I se entiende también que la empresa que la defiende tiene la capacidad de hacerlo. Es decir, si tú eres una empresa textil, lo lógico es que presentes un proyecto de innovación textil. No tendría mucho sentido que una empresa textil defienda que ha hecho un batido energético, aunque esté relacionado, ¿no?, el deporte con el textil. Es decir, el personal que trabaja en esa empresa, o si tú eres un emprendedor, tienes que demostrar que tienes formación, que tienes experiencia y tienes capacidad de hacer ese proyecto. Ahí es donde tienes que defender pues, el personal que tienes en tu empresa, su formación, su experiencia para hacer ese desarrollo. Porque si no, en otro sentido, decir, oye, no, mira, yo soy una empresa de textil y voy a hacer un proyecto de inteligencia artificial. Puedes incorporar la inteligencia artificial a tu empresa textil, pero si no tienes en plantilla informáticos que la ejecuten, lo que estás haciendo es comprar tecnología. Y la compra de tecnología, en cierto sentido, también te la pueden subvencionar, pero ya no es un proyecto de I+D+I, ya no lo estás haciendo tú, lo estás comprando. Entonces, esta es ya la última parte teórica. Aquí, pues bueno, ¿qué ventajas tiene para una empresa hacer I+D+I? Pues tiene ayudas, que pues, son ayudas a fondo perdido, ayudas financieras y que se definen como ayudas competitivas. ¿Qué quiere decir ayudas competitivas? Quiere decir que Sodercam, por ejemplo, saca una convocatoria de economía circular, que es una convocatoria además que es real,
y te dice en la normativa, tengo 300.000 euros para repartir y doy hasta 50.000 euros por proyecto. Bueno, pues si eres hábil, ¿no? Entonces que ser ingeniero, pues dices 6 por 5, 30. Pues ya sabes que van a apoyar como, bueno, 6 proyectos o como mucho, si no alguno no llega al tope, pues 7, 8 proyectos. Y luego, en el otro lado está que se presentan, compiten por esos 300.000 euros, pues no por desgracia o por fortuna, ¿no? Porque yo creo que es muy bueno que haya competencia y competitividad. Sodercan recibe 15 proyectos, pero solo le puede dar dinero a 6. Entonces, eso es concurrencia competitiva. Por eso se dice que las ayudas son competitivas. Y ahí es donde influye cómo documentes tu proyecto, que lo presentes bonito, que lo defiendas bien, que defiendas a tu personal, su capacidad, que hagas una buena defensa del producto respecto a la competencia. Bueno, esas son las ayudas competitivas. Sin embargo, la I+D+I tiene una gran ventaja, que son las ayudas fiscales. Y las ayudas fiscales se definen como ayudas no competitivas. ¿Y qué significa? Que es un derecho. Que una empresa que haya hecho un proyecto de I+D+I en el año 2023, que es en el ejercicio fiscal que se va a presentar el impuesto de sociedades en julio, pues aunque no haya recibido ninguna ayuda o aunque haya pedido una ayuda y no se la hayan concedido, si ella ha ejecutado un proyecto de I+D+I, tiene derecho, como empresa, a tener una deducción fiscal por ese proyecto. Entonces, esto es una gran diferenciación respecto a otras vías que hay de financiar a las empresas, y es que si tú haces I+D+I tienes derecho a pagar menos impuestos. Pero vamos, que la manera de defender tu proyecto de I+D+I son los tips que os he contado. Capacidad propia, tecnología y diferenciación. Bueno, esto aquí simplemente que cuando estamos hablando de que hay dinero detrás de la I+D+I, igual ya pasa, bueno, aquí hay dinero detrás de la I+D+I para las empresas, sí. ¿Por qué te dan dinero? ¿Cómo justificas tú en calidad de que te dan dinero para hacer I+D+I? Pues bueno, te dan dinero para hacer I+D+I. Vamos a poner el ejemplo textil, ¿no? Aquí que tenemos una empresa textil muy potente en la sala. Si tú haces la camiseta del Racing de Santander, que el diseño de la camiseta del Racing de Santander no es I+D+I, es diseño, pero si tú lo haces con un textil absolutamente disruptivo, innovador, porque es un textil especial para los jugadores de fútbol, porque sabes que les va a acompañar en sus movimientos, les va a potenciar, por ahí defiendes I+D+I, a la empresa que desarrolla ese textil, ¿por qué le dan dinero? Pues le dan dinero por su personal, las horas de personal que invierten eligiendo las mejores licras, combinando las mejores licras. Toda esa parte, todas esas horas de los ingenieros, de los diseñadores textiles, pues eso es lo que forma parte del presupuesto. Y luego también forma parte del presupuesto toda la materia prima que compran para hacer muestras, para probarlas, para ensayarlas. Pues te dan dinero por el personal, te dan dinero por los materiales y luego también te dan dinero por lo que hemos dicho, los agentes externos, por tus alianzas. Pues si vas a un laboratorio que hay muy potente en Alcoy, que es ITEX, allí tienes laboratorios muy potentes, pues una vez que ya tienes muestras de las camisetas, las llevas allí y les hacen ensayos pues, de transpiración, ensayos de resistencia mecánica, les hacen unos ensayos de envejecimiento para que la camiseta, después de 3 lavados o que la pongas a esos 3 días, pues no quede deslucida. Pues también todo ese dinero que se gasta las empresas que desarrollan textil en hacer un textil diferenciador, pues eso forma parte del presupuesto por el que luego te dan una ayuda o tienes derecho a una deducción fiscal. Básicamente. Luego también puedes incluir equipamiento de laboratorio si lo vas a comprar o costes indirectos. Que no vamos a entrar ahí. Entonces, bueno, ¿dónde puedes obtener dinero para hacer tu proyecto de I+D+I? Pues, a varios niveles, ¿no? A nivel local, el Ayuntamiento de Santander, poco, pero bueno, los concejos, los ayuntamientos, las entidades locales tienen muy poco dinero, pero bueno, a veces sacan alguna convocatoria, alguna licitación. A nivel regional, a nivel autonómico, en Cantabria, pues básicamente quien financia proyectos de I+D+I es Sodercan y Industria, la Consejería de Industria, a través de una convocatoria que se llama Innova.
Luego ya entidades estatales, está CEDETI, Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que es la entidad puntera, la referencia nacional. Para empresas, luego está aquí la Agencia Estatal de Investigación, que financia más proyectos de universidades y de centros tecnológicos. Red.es, que es la que da el famoso kit digital, que financia algún proyecto de digitalización. Las cámaras de comercio. ENISA, que es una entidad que está muy bien, que estaba un poco apartada del esquema y ahora se ha puesto muy en boga porque ENISA ha sacado una certificación que pusieron en valor en el año 2023 para las startups y que, bueno, es un sello que si eres emprendedor, presentas un business plan, tienes una startup, ENISA te lo reconoce, pues te da bastante facilidad para buscar inversores para tu proyecto, tributación al 15% en sociedades en vez del 25%, ventajas para que les otorga ventajas fiscales a la gente, a los inversores, a los mecenas que pongan dinero en tu proyecto. Bueno, ENISA está ahí. Y luego lo que hemos comentado, las ventajas fiscales, que básicamente son bonificaciones que tienes en la Seguridad Social para la cotización del personal que haga las empresas exclusivamente I+D+I, y las ventajas fiscales, básicamente deducciones sociedades de la agencia tributaria. Y luego a nivel internacional está dinero que directamente concede la Comisión Europea, que son los proyectos europeos, que ahora estamos en un marco que se llama Horizon Europe, que va a durar hasta el año 2027. El nivel local, regional, estatal e internacional, lo que también va subiendo es el nivel de competitividad. De modo general, a ver, depende, ¿no? También de cómo lo presentes, pero un proyecto en Sodercan, lo normal es que te lo den. Si eres una empresa que presenta un proyecto razonablemente bien presentado, lo normal es que te lo den. Yo creo que aprobarán como un 70% de los proyectos que... Mínimo 50 o 70%. Cuando ya vas a una convocatoria estatal o nacional, ya estamos hablando de que tienes más competencia y a lo mejor solo dan 1 de cada 3, 1 de cada 4 proyectos. Pero es que cuando vas a Europa, el ratio de éxito es del 2%. O sea, de cada 100 proyectos solo conceden 2. También, ahora lo veremos, ¿no? Pero una ayuda regional te da un 25% por tu proyecto, por cada 100.000 euros te dan 25.000. Una convocatoria estatal, pues ya sumando todas las ventajas que te dan, pues estamos hablando de a lo mejor un 50-60% de retorno por cada 100.000 euros que inviertes, pero es que si vas a Europa te pagan los 100.000 euros. Entonces, claro, todo el mundo va a Europa, pero ahí la competencia pues es feroz. Bueno, esto es de alguna manera lo que hemos dicho antes, que estos son ayudas competitivas y, como hemos dicho, Europa es altísimamente competitiva. Y luego, pues que las ventajas fiscales no son competitivas. Una deducción fiscal por un proyecto de I+D+I no compites con nadie, es un derecho que tienen las empresas. Pues aquí, esto ya lo hemos comentado, las deducciones fiscales no son competitivas y, aparte de deducciones fiscales, hay otra serie de ventajas, como el sello de startup, que es novedad de ENISA, que ya os lo he comentado, ¿no? Y aquí ya vamos a ponernos ejemplos numéricos, que es como yo creo que más gráfico mejor se entienden las cosas, ¿no? Esto es un proyecto, las convocatorias de I+D del Gobierno de Cantabria, que saldrán en breve. Sodercan creo que ya las tiene medio cocinadas, pero bueno, más o menos es lo mismo. Es decir, una empresa tiene un proyecto de desarrollo de un producto nuevo y compite con, está hecho en base 100.000 para que las cuentas sean muy claras, pero bueno, al final tienes que ir al final con el presupuesto. Pues dice, mira, yo voy a hacer un nuevo desarrollo y los proyectos I+D+I, evidentemente, si estás diciendo que vas a desarrollar algo que tiene cierta dificultad, que es novedoso, no lo puedes resolver luego en 2 días. Sería ilógico. Entonces, los proyectos I+D+I suelen durar mínimo 12 meses y máximo 36. Entonces, lo normal, la duración media, pues es 18 meses. Se suelen presentar proyectos a abordar en 1 año y medio. Por eso, yo aquí pongo que ahí tienes una partida de medio año 2024 y del año 2025. Entonces, una empresa dice, yo creo que las horas de mi personal para hacer este desarrollo
van a ser 1.000, 2.000 y corresponden a 40.000 euros de coste empresa. Voy a tener que comprar material para hacer muestras, para hacer prototipos por importe de 18.000. Voy a subcontratar a la universidad, a laboratorios, a consultoras. Voy a sacar fuera de mi empresa trabajos de investigación por importe de 20.000 y luego, igual que en la Cámara de Comercio, ahora incluyen, pues están los costes indirectos, que bueno, es como una especie de dinero que corresponde a los costes indirectos que tiene la empresa, porque tienes que pagar luz, tienes que pagar ciertos gastos corrientes, pues bueno, hay una parte ahí que te la suman al presupuesto. Y bueno, luego también tienes una cosa que se llama DNSH y una partida de auditoría. Eso, lo del DNSH, lo dejamos para el final. Y la partida de auditoría corresponde a que cuando terminas el proyecto tienes que hacer una justificación técnica de lo que has hecho y una justificación económica. Y hay un auditor que te da el visto bueno. Bueno, resulta que has hecho un presupuesto para tu proyecto y te sale 100.000 euros. Pues ya lo que se ha adelantado. El Gobierno de Cantabria, a través de las convocatorias Sodercan e Innova, pues te suele conceder un 30%. Entonces, tú vas a gastar 100.000 euros en un proyecto y vas a recibir una subvención de 30.000 euros. Y además, tienes derecho a una deducción fiscal por innovación tecnológica de unos 8.000 euros. Entonces, bueno, pues aquí las cuentas que suelen hacer los empresarios es, bueno, hay muchas empresas, ¿no?, que dicen, bueno, porque no nos vamos a engañar, lo que realmente diferencia un proyecto cuando vas a una convocatoria, el valor añadido te lo suele dar la partida de colaboraciones externas. Es decir, que un grupo de la universidad o un laboratorio potente te haga un trabajo que siempre de acuerdo con el equipo que tienes en casa, pero que la diferencia te la suele dar esa guinda que te ponen las universidades. Entonces, al empresario, pagar las horas de personal, evidentemente, ya las está pagando, comprar material, compra, pero si tú le haces un planteamiento como responsable, como promotor de I+D, le dices, mira, vamos a trabajar con la universidad, en la universidad con esta consultora nos cuesta 20.000 euros, ahí es donde dice, 20.000 euros, Entonces, las ayudas están muy bien para dar ese paso, porque pues ya tú le dices, no, mira, me van a dar 30.000 euros el Gobierno de Cantabria y además tenemos una deducción fiscal de 8.000 euros. Entonces, dice, bueno, 38, bueno, pues lo que le tengo que pagar a la universidad y a los otros, que son, bueno, y al auditor, 22, pues dice, mira, tengo un retorno neto de 16.400 euros. Bueno, evidentemente, esto no dista mucho de la realidad. En vez de 100.000 euros suelen ser proyectos de 150.000 o pueden ser proyectos de 75.000. Una empresa no suele moverse por estas cantidades. No es lo que se suele decir. Nadie se hace rico con las subvenciones y eso es importante. Nadie se hace rico con las subvenciones y así debe ser. Pero estas subvenciones están muy bien para animar a los empresarios, a los responsables de las empresas a que den el paso para meterse en el sistema, para hacer cosas, porque por lo menos no van a perder dinero. De hecho, pues bueno, pues tienes ahí un colchón y este colchón de 16.000 euros que te quedan tampoco se debería de ir a la cuenta de resultados, debería de ir para al año que viene presentar otro proyecto. Y esto es el marco en el que nos movemos en Cantabria. Luego ya, si das un paso más allá, subes al escalón de CEDETI, que hemos hecho más competitivo, es más competitivo y también pide presupuestos de más enjundia económica. Entonces, es el mismo esquema, lo único que como son proyectos más complicados, pues tu partida de personal es superior, vas a tener que dedicar más horas en interno, también pues el reto para las universidades es superior, bueno, pues todo sube, entonces pues son proyectos, realmente el mínimo es 175.000 euros, pero se suelen presentar proyectos pues de 300.000 euros. Entonces aquí ya recibes una ayuda de 45.000 euros, que porcentualmente no es muy superior a la de Cantabria, pero bueno, como el coste es mayor, la ayuda es mayor, te dan un préstamo a 10 años a un interés bonificado, que está muy bien, las empresas esa parte al empresario le viene muy bien porque obtiene una financiación que es mejor que la de los bancos, la deducción fiscal es muy potente, es por I+D+, es por I+D, no es por IT, entonces tienes una deducción fiscal muy grande y bueno, pues si echas cuentas, pues sumas las ventajas, restas lo que tienes que sacar fuera, los laboratorios, y el retorno pues es ya de un 54%. Entonces, están muy bien estos proyectos, pero sí que ya tienes que ser
muy disruptivo, ya estamos hablando de desarrollo. Tienes que plantear proyectos muy motivados con un desarrollo objetivo. Pero también, insisto, no son proyectos imposibles. De hecho, pues aquí en la mesa hay empresas que trabajan habitualmente con CDTI y son de sectores tradicionales. Es decir, si tú buscas una buena alianza, te dejas asesorar por expertos, estás cercano a la universidad o a los centros tecnológicos, seguro que eres capaz de abordar un proyecto CDTI. Y luego, nada, vuelvo a la parte de las deducciones, que las deducciones fiscales, insisto, son un derecho que tienen las empresas, con independencia de que haya sido a CDTI o haya sido a Sodercan o haya sido a Innova, te lo hayan dado o no te lo hayan dado, tú tienes derecho a deducción fiscal. Y aquí es lo mismo. La deducción fiscal, la característica que tiene es que te deduces por el proyecto que has hecho, que has ejecutado el año anterior. Sin embargo, cuando tú vas a pedir una ayuda, la ayuda la pides en futuro. Le tienes que decir, dame una ayuda porque voy a hacer este proyecto. Entonces, las ayudas se piden en futuro y la deducción corresponde a lo que ya has hecho. Entonces, una empresa que no haya tenido ninguna ayuda en el 2023, pero ahora caiga en la cuenta de que pues yo he sacado el producto al mercado en el 23 y he tenido unos gastos de personal, tuve que hacer muchas muestras, tuve que sacar a laboratorios unos gastos, unas cuantías, pues esa empresa que ha gastado 150.000 euros en un producto, y además, eso, lo primero que he dicho, seguramente lo haya hecho inconscientemente. Pues si ahora tú reflexionas y dices, en el 2023 yo hice este desarrollo nuevo, saqué este producto y lo cuantificas, empiezas a contar horas, empiezas a contar materias, empiezas a contar cosas que sacaste fuera, pues tienes derecho a una deducción del 12% por innovación tecnológica, oye, que son 18.000 euros que no se ganan todos los días. Sí que es cierto que para que Hacienda luego no te discuta esos 18.000 euros tienes que documentarlo, pues como hemos dicho al principio, tienes que generar un buen dossier documental, tienes que defenderlo bien y bueno, en el mercado de deducciones fiscales existe un mecanismo que se llama informe motivado vinculante que supone que tú coges tu proyecto, lo documentas y lo llevas a una certificadora, una ENOR o similar, y ellos te lo evalúan, te lo catalogan, te dan un certificado y con ese certificado, digamos que Hacienda, si te pregunta por qué te has deducido, le enseñas eso y dicen, vale, y se van por donde vinieron. Pero bueno, esa forma, el informe motivado de deducción fiscal es lo más complejo que existe en el mundo de la consultoría de I+D+I. En general, bueno, pues si hablas con cualquier empresa y ve el logo de la agencia tributaria, siempre da pánico, ¿no? Porque cuando te llaman a Hacienda ya sabes que es para recaudar. Entonces, y no es una percepción baladí. Es cierto que Hacienda cuando te llama siempre se lleva algo. Entonces, tú, de hecho, pues, si estás deduciendo fiscalmente por precio de I+D, les estás quitando. Entonces, digamos que tienes derecho, pero tienes que tenerlo muy claro y muy bien documentado. Por eso digo que es casi más complicado en el fondo hacer una deducción fiscal con un informe motivado vinculante que conseguir una subvención. La buena noticia es que si tú consigues una subvención con el CDTI, ya tienes el informe motivado por I+D. Entonces, yo siempre animo a todas las empresas a que si pueden, trabajen con CDTI, con independencia de que a nivel regional presentes tus proyectos también con Sodercan. Bueno, esto es lo último, un tip contable que no solo hablamos de dinero de subvención, no solo hablamos de deducciones fiscales, sino los departamentos contables de las empresas que hacen I+D+I, si saben jugar con las normas contables, que básicamente es activar gasto cuando corresponde, pues una empresa que estaba en pérdidas y que no se había preocupado por mirar bien la contabilidad de los proyectos de I+D+I, pues automáticamente la misma empresa con una buena práctica contable pues entra en beneficios, porque hay empresas que, esta diapositiva la pongo porque hay empresas que se quedan mucho con la subvención, desprecian la deducción fiscal, la desprecian muchas veces pues, porque tienen miedo a Hacienda, su asesor les mete miedo. Y bueno, pues tal cual se está poniendo la situación, porque cada vez dan menos ayudas, tienes que empezar a aprovechar más estas ventajas. O sea que si no sois técnicos pero sois contables, también podéis entrar en la I+D+I. Y ya para terminar,
el toque de sostenibilidad, que estaba implícito en la jornada, pero como he dicho antes, hasta 2021 la sostenibilidad era algo absolutamente disruptivo, diferencial, eran proyectos hasta raros, nadie se preocupaba de esto, pero cuando con el tema de la pandemia, todos los fondos europeos Next Generation que puso la Comisión Europea para las empresas exigen, para ser receptor de un fondo, y ahora ya no es solo de estos fondos, sino de todos los fondos que vengan, exigen el DNSH, que es de unos significant harm. Básicamente, que tu proyecto no perjudica al medio ambiente. Y entonces, los objetivos del DNSH son esos 6. La verdad que la definición es en negativo, es decir, te están diciendo que no tienes que favorecer el cambio climático, o sea, no tienes que perjudicar, tienes que adaptarse, te están diciendo lo que no puedes hacer. La economía circular, pero la verdad es que eso, a mí me sorprende que la definición sea tan negativa. Te dicen no puedes hacer, en lugar de decirte haz, es decir, mitiga el cambio climático, adáptate, haz economía circular. Te están diciendo, el DNSH es negativo, te están diciendo no lo puedes hacer esto. Y por eso digo que la I+D siga siendo sostenible, sigue siendo diferenciada en el sentido de que tú puedes presentar un proyecto, no que no haga esto, sino que precisamente lo mitigue, haga lo contrario. Y básicamente, bueno, te dice excepciones al DNSH que son lógicas, ¿no? Que si tú haces un proyecto para apagar un incendio, y desgraciadamente pues la semana pasada hubo en Valencia muy grave, si tú tienes una emergencia, evidentemente ahí lo que eches para apagar el fuego perjudica al medio ambiente, ahí sí que es una cosa ya secundaria cuando hay vidas por medio, pero bueno, son excepciones. Y esto es importante que las empresas se lo tomen en serio porque un técnico de CEDETI, además con una empresa de Cantabria, nos contó que hay una convocatoria de CEDETI que es la élite, ¿no? La crema de la I+D nacional, que se llama Misiones, Ciencia e Innovación, y el proyecto mejor evaluado de esa convocatoria fue un proyecto de una empresa que se llama Repsol, que todo el mundo conocemos, ¿no? Bueno, Repsol sabemos que se dedica a la petroquímica. Y el proyecto sobre 100 tenía 84. O sea, sacar 84 puntos sobre 100 en una convocatoria es brutal. O sea, es un proyecto excelente científicamente. Entonces, a los técnicos del CEDETI, a los científicos les pareció un proyecto pues, brillantísimo y evidentemente le dieron además un porrón de millones de euros. Pero ahora tienes que pasar este examen. Entonces fue Repsol con su 84 a una entidad certificadora, hay evaluadores ambientales, y resulta que el proyecto consistía en quemar combustibles fósiles. Realmente el objetivo del proyecto era quemar combustibles fósiles para que luego los combustibles del futuro sean menos perjudiciales, pero el proyecto en la ejecución se incumplía. Estabas quemando combustibles fósiles. Pues no obtuvieron el dictamen de NSH. Le dijeron que su proyecto era muy bueno, brillante científicamente, pero que no le podían dar no podía pasar este examen. Bueno, el director general de Repsol dijo, bueno, este de AENOR que me está diciendo a mí, voy a hablar con la ministra. Porque él puede hablar con la ministra, nosotros no podemos hablar con la ministra, pero él fue. Y la ministra le dijo que lo sentía mucho, pero que era un dictamen europeo impuesto por Bruselas y ese proyecto se cayó. Entonces, la sostenibilidad ya ni siquiera es una decisión, es una obligación, y yo creo que siempre hay que verlo en positivo, es decir, no lo veas como una obligación, vamos a verlo como una oportunidad, tanto en la I+D+I como yo creo que en la vida cotidiana. Y ya no os aburro más, muchas gracias por la atención. Si queréis hacer alguna pregunta, Juan José, aprovechad, que si lo tenemos disponible. Una pregunta cuando hablas de innovación, siempre pensamos en innovación en algo que va a resultar exitoso, ¿no? Que va a mejorar el proceso, ¿vale? Pero si mal no lo tengo entendido, tu innovación puede ser un proceso que al final fracasa como innovación, entiendo, ¿no? Eso también es su enfermedad, o sea, no ha llegado a... ¿no? De hecho, en la transparencia de las definiciones
ya hemos dicho, la investigación son fórmulas que no llegan a ningún lado. Luego ya si nos acercamos más incluso a la innovación tecnológica, efectivamente, como tú tienes que defender que vas a hacer algo nuevo, al hacer algo nuevo tienes un riesgo. Y el riesgo básicamente es a fracasar. Además puedes fracasar tecnológicamente, es decir, mira, quería hacer un videojuego de realidad virtual aumentada, súper realista, que fuera súper rápido y que además funcionara en el mayor cacharro, en el iPhone, en el primer iPhone que salió. Porque, bueno, tenía unos sistemas de aceleración de gráficos y tal, te pones a hacerlo y no puedes. Ahí tienes un fracaso tecnológico. Bueno, precisamente la ayuda o la deducción fiscal que tienes es un colchón para paliar el fracaso. O sea, realmente sí puedes fracasar o puedes tener éxito, es decir, mira, he logrado, funciona en un Nokia de los que no era mi smartphone, funciona. ¿Qué ocurre? Que tendría que vender ese videojuego a 100.000 euros. Hayas tenido un fracaso de mercado. Es decir, mira, lo he logrado, pero no lo voy a vender porque es carísimo. Bueno, efectivamente, las ayudas y las ventajas es por ejecutar, por hacer el proyecto, por intentarlo, digamos. Sí, creo que es bueno aclararlo porque siempre hay empresas que se limitan, no se pueden limitar, ¿no? Es más animal, ¿no? Si tú además tienes una proyecto. A ver, bien, es cierto, pero también es cierto que en las memorias, en la documentación que tienes que preparar, también te piden, porque estamos hablando de fondos para empresas, también te piden que, a veces no siempre jugamos con el contrasentido. Están diciendo, vale, dime que es difícil, pero también dime que lo puedes hacer y sobre todo, dime que luego lo vas a poder vender. Eres una empresa que presenta un proyecto de I+D+I, luego tienes que presentar mercado y luego tú dices, mira, dices, efectivamente, a lo mejor el videojuego no llega a no cumple todas las expectativas, pero también dices, mira, con que tenga una aceleración gráfica del 50%, yo quería 100, pero con que llegue 50 ya he aprendido y ya voy a salir al mercado con algo mejor de lo que ya tenía. Tienes que demostrar viabilidad y tienes que demostrar que tienes capacidad luego de vender. ¿Que puedes fracasar? Sí, pero no te financian tampoco cualquier cosa. ¿Más? ¿Alguna duda más? ¿Ah? Lo has dejado muy claro. ¿O no? Bueno, pues nada, agradeceros otra vez que hayáis venido hoy. Espero que podamos vernos en futuros viernes sostenibles y nada, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.